Un CEO multimillonario de alta costura muere tras caer de un acantilado en las montañas españolas. Y el misterio ha rodeado este caso por más de un año hasta ahora. Nuevas fotos, aparentemente, muestran a un sospechoso bajo custodia y quién es esa persona podría sorprenderte. Puede generar más preguntas que respuestas. ¿La muerte del director general fue realmente un accidente o en realidad fue una maniobra empresarial mortal? Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Mango. ¿Has oído hablar de Mango? Es enorme. Es el segundo minorista de moda más grande y reconocido a nivel mundial de España, después de Zara. Tiene un valor de 2.100 millones de dólares. Eso según Cantor.com. La propia empresa dice que tiene más de 2.900 tiendas en más de 120 mercados en todo el mundo. Esto es enorme. Por cierto, puede que hasta conozcas la tienda. Tal vez hayas comprado ahí en algún momento, pero lo que quizá no sabías es que el fundador y director general, con un patrimonio neto reportado de 4.500 millones de dólares, murió hace no mucho tiempo. Y fue de una manera realmente trágica. Según un informe del medio El Mundo, el 14 de diciembre de 2024, Isaac Andik, de 71 años, emprendió una caminata por el sendero Le Fouchad. Se encuentra en las montañas de Montserrat, en Cataluña, España. Disculpen si pronuncio algo mal aquí, pero el organismo de montaña de la zona dice que el sendero de 5.5 kilómetros es una caminata de dificultad media, así que no es un sendero muy difícil. Y parece que esta no fue la primera caminata del director general. Es importante tener eso en cuenta, porque en algún momento durante este recorrido, Isaac supuestamente resbaló y cayó 97 metros, lo que provocó una operación de emergencia a gran escala, con helicóptero y equipos de búsqueda y rescate. Y desafortunadamente, Isaac murió en el lugar, sufrió múltiples heridas por esa caída. Ahora, las autoridades realizaron una investigación. Esto incluyó analizar la escena de la caída y entrevistar a los testigos que estaban en el sendero de excursión. Y el más importante de esos entrevistados fue su hijo Jonathan, quien aparentemente lo acompañó en la caminata ese día. Según El Mundo, le dijo a la policía que escuchó el sonido de piedras cayendo y vio a su padre rodar montaña abajo cuando se volteó. Aquí está el problema. Sus declaraciones a la policía supuestamente empezaron a volverse inconsistentes, y eso inicialmente se atribuyó al estado de shock de Jonathan. También se informa que llamó a su entonces pareja antes de llamar a las autoridades cuando su padre supuestamente cayó. Al mes siguiente, las autoridades concluyeron que la muerte de Isaac fue un accidente, y el caso se mantuvo así durante casi 3 meses. Pero luego llegas a marzo de 2025 y un tribunal español ordenó que se reabriera el caso porque la policía supuestamente no completó su informe oficial. Y según El Mundo, el tribunal estaba buscando información adicional de su visita a la escena, el análisis de datos telefónicos y las declaraciones de los testigos que tomaron. Así que la policía también volvió a entrevistar al hijo de Isaac, Jonathan, según los informes. En mayo de 2025, El Mundo informó que la policía mantenía oficialmente su teoría de que la caída de Isaac fue un accidente. Y esto fue después de revisar toda su investigación y, según los informes, entrevistar a Jonathan varias veces. Por cierto, un poco más para ti sobre Jonathan. Como trabajó de cerca con su padre en Mango durante todo su desarrollo, en 2007 Jonathan fue un pionero de Mangoman. Esta fue la primera línea de ropa para hombre de la empresa. Para 2012, él ya formaba parte del consejo de administración de Mango. Más tarde se convirtió en vicepresidente y, según El Mundo, para 2014, Isaac había delegado una gestión operativa más amplia a Jonathan. Pero aparentemente, después de 2 años consecutivos de pérdidas, Isaac decidió quitar a su hijo de su puesto operativo y retomar el control. Y según se informa, esa decisión tensó la relación. Ahora, de nuevo, esto es lo que se reporta. No lo sabemos con certeza. Avanzamos rápidamente a junio de 2025, 6 meses después de la muerte de su padre. Jonathan supuestamente había renunciado como jefe de Mangoman, pero permaneció en su puesto como vicepresidente del Consejo de Administración de Mango,
enfocando más su atención en las empresas holding de la familia. Esto incluye Puntanon Holding, que es una empresa inmobiliaria, y MNG Mango Holding, que aparentemente también es administrada por las dos hermanas de Jonathan. Y según Mango, esto fue parte de un plan continuo de separación entre la propiedad y la gestión que fue iniciado en 2020 por el propio Isaac, cuando nombró a un nuevo director general que no era parte de la familia. Pero estaba claro que Jonathan, el hijo mayor de Isaac, supuestamente todavía tiene una gran participación en el imperio de su padre. Y en medio de la tragedia, todo, según todos los informes, parecía seguir como de costumbre en los negocios. Pero luego avanzas rápidamente otra vez hasta octubre de 2025. El Mundo informa que la investigación sobre la muerte de Isaac se reabre por segunda vez. La policía vuelve a analizar el teléfono de Jonathan porque, según se informa, él entregó a los investigadores un teléfono diferente al que usó el día de la caminata. Ahora, según se informa, la policía también analizó las declaraciones inconsistentes de Jonathan relacionadas con la muerte de su padre. No sabemos si son inconsistentes. Eso parece ser lo que informan. Esa parece ser la acusación. Y voy a explicar lo que eso significa y lo que podría no significar en un momento. Pero otro medio español, El País, informó que en ese momento los investigadores, cito, se toparon con una serie de pistas que, al considerarlas en conjunto, los llevó a alejarse de la idea de un simple accidente y acercarse a la posibilidad de un homicidio. El Tribunal Español también informó que el caso está siendo considerado como un posible homicidio, aunque no anunciaron oficialmente a ningún sospechoso. Y en ese momento, el portavoz de la familia Andic emitió la siguiente declaración: El Mundo. Cito: La familia Andic no ha hecho ni hará ningún comentario en todos estos meses respecto a la muerte de Isaac Andic. Sin embargo, desean expresar su respeto por los procedimientos que se han llevado a cabo y continuarán cooperando como lo han hecho hasta ahora con las autoridades competentes. También confían en que este proceso terminará lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic. Y mientras todo esto sucedía, para el otoño de 2025, El Mundo informó que Jonathan continuó consolidando su influencia dentro de Mango MNG Holding a través de su papel como presidente. Ahora, ten en cuenta que la familia Andic controla el 95% de Mango a través de sus empresas holding, que conforman la herencia que dejó Isaac. Al mes siguiente, en diciembre de 2025, los tres hijos de Isaac le rindieron homenaje en una carta en el primer aniversario de su fallecimiento. Una parte de esa carta, que fue publicada en el medio de noticias, Arra, dice lo siguiente. O'Hara dice lo siguiente. Para nosotros, su familia, su mayor legado es personal. Isaac era un padre cercano y amoroso, un hombre sereno, atento y sabio. Era alguien que realmente escuchaba, que celebraba los triunfos de los demás y que siempre encontraba tiempo para estar ahí para quienes amaba, sin importar lo exigentes que fueran. Ten en cuenta que, según se informa, la investigación sobre la muerte de su padre aún seguía en curso y podría tratarse de un homicidio, ¿verdad? Así que ahora avanzamos 5 meses hasta hoy, martes 19 de mayo. Y según se informa, Jonathan fue arrestado oficialmente por la policía catalana, para ser más específico, bajo sospecha de homicidio en relación con la muerte de Isaac. Sin embargo, no se han confirmado cargos formales al momento de esta grabación. Según la BBC, Jonathan posteriormente compareció ante un juez en Martorell, que está en la provincia de Barcelona. Cataluña, España, Cataluña, España. El juez ordenó una fianza de 1 millón de euros. Le hizo entregar su pasaporte y le exigirá presentarse ante el tribunal semanalmente. Esto según El Mundo. Y según El Mundo, Jonathan pudo pagar su fianza. La familia Andic, a través de su portavoz, respondió al arresto en un comunicado. Esto fue informado por la publicación El Periódico. En parte dice, cito, Jonathan está actualmente rindiendo declaración como parte de la investigación sobre el accidente del 14 de diciembre de 2024 en este momento. No podemos agregar mucho más porque la investigación está bajo secreto de sumario. Nuestra cooperación ha sido y seguirá siendo absoluta durante todo este proceso. Un invitado especial se une a mí para analizar esto. Me acompaña una vez más Jack Rice, abogado defensor penal, ex fiscal, ex agente de la CIA. Muchas gracias por tomarse el tiempo, señor. Realmente lo aprecio.
¿Qué cambió aquí? ¿Cómo se pasa de considerar esto un accidente a una detención? Sí, esto es fascinante. Veamos la línea de tiempo. Así que retrocedemos y vemos que esto ocurrió en diciembre de 2024 y tuvieron la investigación abierta durante un par de semanas. Pero luego, en marzo de 2025, lo que hicieron fue cerrar la investigación y luego, en marzo de 2025, la volvieron a abrir. Lo cual te dice que algo cambió entre cuando la cerraron y cuando la abrieron, y se guardaron esto durante un tiempo. Lo que me parece es que tiene que ver con declaraciones hechas por Jonathan, varias rondas de declaraciones, y eso es lo que estamos escuchando. Recuerda, esta es una investigación bajo secreto de sumario, así que es difícil determinar exactamente qué tienen. Pero lo que sí sabemos es que se hicieron varias declaraciones porque incluso la familia ha reconocido que han sido transparentes y que han tenido múltiples conversaciones con las autoridades. Así que eso me dice que él debió haber dicho una cosa y luego otra, y ahí es donde estamos. Supongo que el argumento en contra sería, y de nuevo, no tengo todos los detalles. Esto es, podría decirse, un evento increíblemente traumático. ¿Y cómo distingues entre, Dios mío, hay declaraciones inconsistentes, parece sospechoso, o si fue un evento traumático, podrías recordar mal ciertas cosas? Puede que no recuerdes ciertos detalles correctamente. Podrías decir una cosa en un momento bajo amenaza o, ya sabes, cuando estás en pánico, estás estresado, no porque estés ocultando algo, sino porque, ya sabes, si el relato fue que vio a su padre caerse versus, ya sabes, podría haber un crimen aquí. Supongo que esa es la dificultad que veo al principio. Sí, o sea, yo mismo veo la debilidad en este caso porque sabemos cómo funciona la mente humana. Y también hemos visto esto en cuanto a quienes fueron víctimas, que tienen una percepción de algo que sucedió y luego empiezan a reconsiderar lo que realmente significa. Y hemos visto inconsistencias, y eso no significa que haya algún tipo de conspiración. Más bien, lo que esto podría ser es un malentendido o el trauma que ocurre cuando tu padre cae de la ladera de una montaña. Quiero decir, la realidad de lo que estamos enfrentando es exactamente eso. La idea de que Jonathan ve a su padre caer de la ladera de una montaña y piensa cierta cosa, eso se basa en un montón de información, la mayor parte de la cual no conoces, y parte quizá la estás suponiendo. Y ese podría ser el caso en esta situación también. Leí sobre la evidencia forense aquí. O sea, no los detalles específicos de eso, pero recuerdo haber leído que podría haber un problema con la evidencia forense de esta escena. Y tal vez las declaraciones no coinciden con la evidencia forense. ¿Qué significaría eso? Bueno, yo estaba pensando lo mismo en cuanto a posibles lesiones. ¿Había algo más? ¿Había algo en el organismo del padre que pudo haber cambiado esto? ¿Había algo en cuanto a las lesiones? Pero tenemos que recordar que una de las dificultades con ese enfoque es que tenemos que pensar en el incidente en sí. Él cayó más de 300 pies, así que la cantidad de lesiones de las que estamos hablando podría deberse a muchas cosas diferentes. Y el problema también es que este era un camino muy popular. Así que, en otras palabras, no es como si tuvieras un camino prístino. Y lo que pasa es que hubo dos personas que pisaron el camino, y después de eso nadie más lo pisó. Así que, desde un punto de vista forense, estoy pensando en el análisis forense interno, es decir, el tipo, lo que está pasando dentro del cuerpo de Jonathan en términos de lo que está pasando dentro del cuerpo de su padre en cuanto a toxicología. Pero luego, en cuanto a las lesiones en sí, seamos honestos, las lesiones podrían ser bastante catastróficas y no hay manera de decir si fue antes o después. Y para dejarlo claro, estoy haciendo suposiciones aquí, pero tengo que hacerlo. Es diferente si tienes un caso donde dices que alguien, ya sabes, disparó un arma en este momento o estaban actuando en defensa propia y puedes ver la trayectoria de las balas, dónde recibió los disparos la persona y decir que eso no coincide con un argumento de defensa propia. Si hablas de alguien que se cae de un acantilado, realmente, y de nuevo, solo digo, para efectos de la discusión, yo quiero ser claro, no estoy alegando que Jonatán hizo esto, pero para efectos de la discusión, no es imposible saber si alguien fue empujado o si alguien se cayó y en qué dirección estaba su cuerpo. Quiero decir, eso es, a menos que tengas algún tipo de mensajes de texto o declaración de testigos o video, supongo que ese es el reto y con lo que estoy batallando para entender aquí. Sí, yo también estoy batallando, porque lo que estoy buscando es el motivo, ¿verdad? Si estás buscando ese rastro digital, ¿hay algo que se haya dicho antes, alguna razón por la que esto sucedería?
Puede que estés buscando eso, pero claro, no lo ves. Francamente, y pienso en esto en el contexto de la criminalística en miles de casos que he manejado, y una de las cosas que podría estar buscando es si hay heridas defensivas. Entonces, en otras palabras, abro las manos y empiezas a ver rasguños o cortes o algo más que muestre que realmente estoy levantando las manos. Pero aquí está nuestro problema otra vez. 320 pies ladera abajo de una montaña. Todo lo que el cuerpo del Padre toque en el camino hacia abajo podría ser percibido. Si esas manos golpean algo, podrías tener lesiones que podrían percibirse como defensivas, excepto que absolutamente no son defensivas en ese sentido. Así que es una lucha cuando lo pensamos de esta manera. Y recuerda, en la ley española existe la presunción de inocencia. Esto está en la Constitución. Hay prueba más allá de toda duda razonable. El estándar es que el Estado tiene la carga de probar que esto sucedió y la presunción es que él es absolutamente inocente de ello. Entonces, en otras palabras, esto es, y si quiero invertir la analogía, una montaña muy alta que el Estado debe escalar para probar la culpabilidad de Jonathan aquí. Por cierto, ¿estás algo familiarizado con la ley española? La idea es, y de nuevo, esto es lo que se está reportando actualmente al momento de esta grabación, al momento de esta transmisión. Bueno, en el momento en que estamos grabando esto, debería decir. Así que Jonathan fue arrestado bajo sospecha de homicidio, pero no creo que haya habido cargos formales que se hayan confirmado. ¿Es correcto? Comment, ¿cómo deberíamos entender esta investigación en España? Bueno, las autoridades españolas manejan esto de manera muy diferente, al igual que los franceses lo hacen. Y de nuevo, este es uno de esos aspectos interesantes incluso de las leyes europeas. Te das cuenta de que casi no existe tal cosa como la ley europea, ¿verdad? Realmente no la hay. Está la Unión Europea y cómo se conectan financieramente. Pero cuando se trata de sus leyes pueden ser frecuentemente muy diferentes. Tienen estándares igual que nosotros. Pero en este caso en particular, lo que hicieron fue abrir esa investigación y luego la sellaron. Y entonces nuestro problema es que simplemente no sabemos lo suficiente. Quiero decir, una de las cosas del sistema judicial estadounidense es que tenemos la tendencia, tanto como sea posible, de ser lo más transparentes que podamos. Las autoridades españolas frecuentemente no hacen eso, especialmente cuando se trata de casos de alto perfil. Quiero decir, seamos honestos, estamos hablando de una familia que vale. Sus ventas el año pasado de mango fueron de 4.4 mil millones de dólares, así que en realidad han aumentado en cuanto al valor de esa empresa. Y el problema es que es un caso de muy alto perfil. Esta es una cuestión de padre e hijo. El hijo en realidad estaba dirigiendo la empresa ahora. Todos esos asuntos afectan este potencial. Así que esa es una de las razones por las que creo que tomaron la decisión de sellarlo. Simplemente no tenemos suficiente información para saber eso. ¿Y qué hay de la fianza de 1 millón de euros? Tuvo que entregar su pasaporte. Está obligado a presentarse ante el tribunal cada semana. Pudo pagar su fianza. Supongo que así es como funciona allá. ¿Qué opinas al respecto? Sabes, es interesante. Estoy dividido, ¿sabes? Porque cuando veo algo así, ¿realmente hay alguna razón para pensar que Jonatán va a huir del país o que va a huir de Europa o que va a irse a otro lugar? Sí, tiene los recursos para hacerlo, pero si no tenemos nada, literalmente nada que indique que iba a hacerlo, mi pregunta sería, ¿por qué siquiera exigir una fianza? Si no necesitas fijarla más alta de lo absolutamente necesario para asegurar que va a presentarse y que no representa un peligro para alguien más, ¿cuál sería la justificación? Pero lo vemos todo el tiempo, lo vemos en Estados Unidos. Me refiero a ese caso reciente en Texas donde ese tipo huyó a Canadá y terminó en Italia. De hecho, también fijaron una fianza de más de $1 millón en ese caso. Ella no tenía antecedentes. No había nada que nos dijera que él iba a huir. Y aún así, huyó. Así que puede pasar. Lo leí antes, pero volviendo a eso, el portavoz de la familia Andic dijo que Jonathan está dando una declaración actualmente como parte de la investigación. Dicen que es sobre el accidente del 14 de diciembre de 2024, sobre el accidente, no incidente, accidente, y solo dijeron que no pueden agregar mucho más, porque la investigación está bajo reserva. Nuestra cooperación ha sido y seguirá siendo absoluta durante todo este proceso. ¿Qué te dice eso entre líneas? Transparencia. Él ha hablado mucho. Y lo que pasa es que me dice que no creo que el Estado tenga mucho, pero creo que lo que sí tiene son muchas declaraciones. Y entonces, si has sido transparente durante todo este proceso y has hablado mucho durante este proceso, ellos están viendo qué dijo él el día de los hechos, qué dijo una semana después, qué dijo después. Lo que sí sabemos es que él dijo que iba caminando delante de su padre y que se volteó y vio a su padre cayéndose del acantilado.
y escuchó que caían piedras o algo así. Eso fue lo que dijo la primera vez. La pregunta es, ¿acaso él cambió dramáticamente su historia con el tiempo? Lo cual, curiosamente, me parece poco probable. Pero es posible, simplemente no lo sabemos. Mira, desde el punto de vista de la fiscalía, tienen que darse cuenta de la fama de este tipo. Tienen que entender lo que significa anunciar que está siendo detenido o arrestado. Esto es mango, ¿de acuerdo? Si no tienen pruebas suficientes y digamos que lo liberan, que no hay cargos, eso es lo que lo hace diferente a arrestar a cualquier otra persona. Tengo la impresión de que en este punto tienen algún tipo de evidencia suficiente. De lo contrario, tienen que saber las ramificaciones de hacer algo así. Incluso si no hay cargos o si se cierra la investigación, su reputación puede verse afectada. Se puede argumentar que ya quedó manchada. Quiero decir, que salga en las noticias por un posible homicidio de su padre. Así que desde el punto de vista de la fiscalía, no sigues adelante con esto a menos que tengas algo significativo, ¿verdad? Quiero decir que sí, pero también quiero decir que hay una creencia, hay una esperanza. Empecemos con eso. Hay una esperanza de que todos seamos más o menos iguales ante la ley. Pero eso no siempre es cierto. Quiero decir, tú y yo hemos visto esto durante años, donde hay algunas personas famosas que en realidad reciben más escrutinio. Hemos visto eso, hemos visto casos en los que de hecho hay personas famosas que parecen recibir menos escrutinio y se salen con la suya por su fama. Casi parece depender de la autoridad fiscal en ese ámbito para decir qué es lo que voy a hacer. Y aún así, al mismo tiempo, si vas a ir tras una de las familias más ricas de España, esta es una de las familias más ricas, si no es que la más rica de España. Valen miles y miles de millones de dólares. Y aún así, la idea de que vas a proceder así con poca o ninguna evidencia forense, al menos de la que estamos viendo, y basándote en algunas declaraciones, esas declaraciones más vale que sean muy buenas. Esas declaraciones más vale que sean algo, porque si no, quiero decir, las consecuencias para una familia que ha decidido enfocar su atención en las autoridades españolas y preguntar quién tomó esta decisión. Porque tengo el presentimiento de que no lo van a dejar pasar si este caso se desestima. Van a ir hasta lo más alto de la cadena de mando para ver quién fue el que realmente dijo que sí. ¿Qué opinas de los reportes? Solo un par de cosas más sobre esto. Tengo curiosidad por conocer tu perspectiva. ¿Qué opinas de los reportes que dicen que llamó a su entonces pareja antes de llamar a las autoridades tras la supuesta caída de su padre? Ahora, algunos dirían que es sospechoso. Otros dirían, Dios mío, estás en estado de pánico. No estás pensando con claridad. Por supuesto que vas a llamar primero a tu familia. Quiero decir, he visto esto en otros casos antes, cómo se usa en contra de los acusados criminales, y a veces me siento dividido al respecto. ¿Tú qué opinas? Sí, de hecho yo también estoy dividido al respecto. Y de hecho, lo que pienso es que si mi padre acaba de caer 300 pies, cayó por el abismo de una montaña y aterriza entre las rocas en el fondo, voy a llamar a las autoridades y ¿qué? ¿Qué van a hacer realmente aquí las autoridades? Especialmente cuando estoy en pánico y me pregunto, ¿a quién llamo? Simplemente llamo al 911 y hablo con cualquier desconocido, básicamente, ya sabes, a las autoridades de emergencia en España, fuera de Barcelona, y eso es lo que voy a hacer. O llamo a mi pareja, o llamo a mi madre, o llamo a mi hermana, o llamo a las personas que amo y que me importan, y les digo, Dios mío, mira lo que ha pasado en nuestras vidas. Creo que para mí eso me parece algo razonable para cualquiera que diga, tengo una emergencia frente a mí. Voy a llamar desde mi teléfono a un desconocido cualquiera y marcar al 911 para decirle, déjame contarte sobre esto que no puedo arreglar y que tú tampoco puedes arreglar. O voy a llamar a las personas que más me importan para decirles, ¿qué hacemos? Sí, sí, o sea, es un buen punto. Y también tenemos esta idea de que, según se informa, él le dio a los investigadores un teléfono diferente al que usó el día de la caminata. Esto fue en octubre de 2025, cuando la investigación se reabrió por segunda vez. No sé si hay algo turbio en eso o si simplemente tenía un teléfono diferente. Compró un teléfono nuevo. Y también estoy tratando de entender un poco más sobre la empresa. Por ejemplo, ¿qué tanto profundizan en la empresa, en la dinámica de la empresa y en su papel de liderazgo? Ya mencioné esto antes. Isaac, en 2014, había delegado una autoridad de gestión más amplia a Jonathan, pero luego vienen estos años de pérdidas y decide quitar a su hijo de un puesto operativo. Pero eso fue 10 años antes, ¿verdad?
Es como si hubiera sido 2 meses antes o 2 semanas antes. Me pregunto cuánto va a estar la empresa bajo escrutinio en este momento. Sí, creo que eso tendría sentido para mí. Y aquí van a ver una cuestión de relevancia, ¿verdad? Y si lo piensas legalmente, es una cuestión de relevancia. Si lo que podrías hacer es darle la vuelta y decir que de alguna manera hay una conexión con respecto a esta empresa, tal vez sea su administración. Tal vez en términos de cómo Jonathan estaba dirigiendo la empresa o no lograba dirigirla o lo que estaba sucediendo. Eso diría, con base en esto, entonces puedo ver por qué Jonathan hizo esto. Pero si no puedes hacer ese nexo, si no puedes hacer esa conexión, entonces la fiscalía puede tener dificultades para decir que esto es relevante. Y me atrevo a decir que desde el incidente, el crecimiento de esta empresa ha sido de alrededor de 11,5%, 12%. De hecho, está aumentando su valor. Y entonces pensamos en lo que eso significa. ¿Es relevante eso? Probablemente no, pero tal vez sí. Si puedes encontrar una manera, pero creo que si eres el fiscal, en este caso la autoridad fiscal, y tienes que llegar tan lejos para unir todo esto, este es un caso débil. Lo que me dice que tienen que tener una declaración, tienen que tener algo más. Ahora, en cuanto al teléfono, esa es una pregunta interesante. Sabes, tengo muchos amigos que son europeos y que de todos modos tienen varios teléfonos. Y de todos modos tienen varias tarjetas y están sacando y metiendo tarjetas en sus teléfonos dependiendo de dónde estén. Así que a veces la idea de que alguien que tiene un teléfono personal también dirija una empresa multimillonaria, la idea de que tenga uno, dos o tres teléfonos no me sorprende en lo absoluto. Quiero decir, yo tengo varios teléfonos que uso para asuntos personales y de trabajo, y los tengo, y conozco a muchas personas que también lo hacen, y eso no es sorprendente en Estados Unidos. Ciertamente es aún menos sorprendente cuando se trata de Europa, ya sea que esté en Alemania, Francia, España, Italia o en cualquier otro lugar. Jack Rice, me diste mucho en qué pensar. Quiero esperar y ver qué sucede, ver cómo se desarrolla todo. Pero muchas gracias por tomarte el tiempo. Excelente pericia, excelente análisis. Como siempre, muchas gracias, amigo mío. Gracias, amigo mío. Eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Si quieren seguirme, en X, Instagram, mi programa en News Nation, Jesse Weber Live, de lunes a viernes, 11 de la noche hora del este. I'll see you next time, everybody.